Lamento decirte que en este momento estás siendo manipulado y ni siquiera te habías dado cuenta. Crees que eres libre, pero en verdad tu mente está siendo controlada por poderes de los cuales ni siquiera sospechas. Diariamente estamos expuestos a mecanismos de control que definen cómo pensamos, qué creemos y en quiénes confiamos. El libre albedrío no parece más que una ilusión ante este estado de sumisión, pero la clave para entender cómo es que somos víctimas de este control está en estos libros: 1984 y Animal Farm de George Orwell. Quédate hasta el final de este video porque hoy nos vamos a meter en la mente de este autor, y no para hablar de literatura, sino de algo muchísimo más inquietante. ¿Cómo es que los gobiernos te controlan y qué puedes hacer para evitarlo? Mi nombre es Jesús García, bienvenidos al Patio Cultural. Si nunca has leído estas novelas, no te preocupes, aquí te digo de qué va la cosa. Pero te advierto que este análisis contiene spoilers de ambas obras. Animal Farm cuenta la historia de unos animales que viven siendo explotados y oprimidos en la granja Manor. El viejo cerdo Mayor, en su lecho de muerte, da un discurso que inspira a los animales a levantarse en contra del Sr. Jones. Tras su muerte, los cerdos Snowball y Napoleón organizan una rebelión logrando expulsar al Sr. Jones y bautizan la granja como Animal Farm. Esta sería dirigida por los cerdos, considerados los animales más inteligentes. Establecen un modelo de participación animal para que haya equidad y establecen 7 mandamientos que pretenden unir a los animales en contra de los humanos, quienes son el enemigo y la mayor amenaza. 1. Todo el que camina sobre 2 pies es un enemigo. 2. Todo el que camina sobre 4 patas o tenga alas es amigo. 3. Ningún animal usará vestimenta. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. Y 7. Todos los animales son iguales. Al principio todo parece ir bien, pero en las sombras, Napoleón está ideando un plan para hacerse con el poder. Planea tomar el control absoluto traicionando a Snowball con ayuda de una jauría que ha criado como sus aliados. Después del golpe, Snowball huye exiliado de la granja. El nuevo líder justifica sus actos intentando convencer a todos de que Snowball era un traidor, que cooperaba con los humanos y que es gracias a él que Animal Farm no ha podido prosperar. Napoleón lleva a cabo purgas en las que varios animales que cuestionaron su gobierno son obligados a confesar crímenes que no cometieron y estos son ejecutados. Mientras tanto, los cerdos comienzan a vivir en la casa, comerciar con los humanos y adoptar sus costumbres, violando algunos de los mandamientos y modificándolos convenientemente de acuerdo a sus intereses. Al final, los cerdos son tiranos como los humanos e incluso caminan en 2 patas como ellos. Modifican los mandamientos hasta dejar uno solo. Todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Es así como establecen una tregua con sus anteriores opresores. Por otro lado, 1984 nos cuenta la historia de Winston Smith, un hombre que vive en el imperio ficticio de Oceanía, un estado totalitario gobernado por el partido y la figura omnipresente del Gran Hermano, quienes mantienen controlada a la ciudadanía mediante adoctrinamiento y vigilancia. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su labor consiste en cambiar documentos históricos para que coincidan con la versión oficial del partido. Winston comienza a cuestionar el sistema y nace en él un odio hacia el partido. Conoce a Julia, una mujer con quien inicia una relación clandestina, basada tanto en el deseo como en la rebeldía que ambos comparten contra las normas impuestas. Ambos conocen a un posible aliado, O'Brien, un miembro del partido interior quien dice ser opositor al Gran Hermano. O'Brien les hace creer que existe una organización en contra del gobierno llamada La Hermandad y le entrega un libro a Winston que supuestamente explica el funcionamiento del sistema. Sin embargo, todo esto era una trampa. Winston y Julia son arrestados por la policía del pensamiento y llevados al Ministerio del Amor, donde son sometidos a torturas físicas y psicológicas. El fin de esta tortura es quebrantar su espíritu, hasta hacerlos olvidar sus convicciones, lavarles el cerebro y volverlos devotos al Gran Hermano. Esta es una historia bastante deprimente y con un final sombrío y devastador, pues luego de que Winston es liberado, sucumbe ante las intervenciones y asimila las enseñanzas del partido. El libro acaba con la frase: la lucha había terminado, había vencido a sí mismo. Winston amaba al Gran Hermano. Se utiliza la metáfora de una bala atravesando su cabeza para poder simbolizar cómo es que este pensamiento de adoctrinamiento se ha arraigado en su cabeza. Pero a mí me gusta pensar que más allá de lo simbólico y más allá de ser una metáfora, el libro acaba con el asesinato de Winston una vez que éste ha sucumbido ante el partido. Animal Farm es una fábula satírica y 1984 una distopía decadente. Ambas son alegorías a la Unión Soviética de Joseph Stalin. Por si aún no comprendes las similitudes históricas, te las explico brevemente. En Animal Farm, el cerdo mayor simboliza a Marx y a Lenin. El granjero Jones es el zar Nicolás II. Snowball es Trotsky y Napoleón es Stalin. 1984 es una secuela espiritual de Animal Farm.
es el qué pasaría si este gobierno lleva su poder opresor a las máximas consecuencias. El gran hermano es Stalin y Oceanía es aquello en lo que podría convertirse la Unión Soviética. Para poder entender por qué Orwell dedicó las más importantes de sus obras a criticar a la Unión Soviética, necesitamos entender cuál era el pensamiento político del autor. Mucho se habla acerca de separar al autor de su obra, pero muchas obras son mejor comprendidas cuando se analiza la intersubjetividad y la intencionalidad del autor al escribir sus novelas. La crítica de Orwell tiene una postura muy clara. Orwell era marxista, creía en la revolución, y precisamente por eso es que en este periodo publicaría muchos de sus textos más críticos contra el imperialismo y el fascismo. También era un fuerte crítico del activismo desde la trinchera intelectual, pues estaba convencido que la lucha no podría librarse exclusivamente desde el campo de las ideas. Estas debían de ir acompañadas de acciones. Se enlistó en la milicia del Partido Obrero de Unificación Marxista en España para combatir al gobierno fascista de Franco. Fue testigo de muchísimas atrocidades. No solo vio cara a cara el peor lado del totalitarismo fascista, también pudo observar las atrocidades en sus propias filas, descubriendo la verdadera cara de la Unión Soviética, una violenta, opresiva y falsa. Esto lo lleva a convencerse de una verdad que para él es objetiva. El comunismo de la Unión Soviética no tiene nada que ver con el socialismo ni con el marxismo verdadero. Vio en este estado el deterioro distópico de una sociedad totalitaria. Su crítica intenta evidenciar el secuestro de la causa socialista para instaurar un gobierno autoritario que esconde sus hábitos detrás de toda la iconografía de la revolución. Explora en sus obras las formas de control en las que un Estado oprime a sus gobernados. Orwell, quien era muy astuto, logra identificar cuáles son los mecanismos que el poder utiliza para controlar a sus gobernados, y los clasifica de la siguiente manera. Manipulación del lenguaje. En 1984, el partido utiliza el lenguaje como un arma para volver pasivos a sus ciudadanos. En un ejercicio de ingeniería social que busca hacer las conciencias de los gobernados más moldeables, se crea la neolengua, una extrema simplificación del lenguaje, con poco vocabulario y gramática simple, con el fin de controlar y limitar el pensamiento de la población, eliminando palabras y conceptos, los cuales son la base para expresar cualquier idea y cualquier pensamiento, especialmente si estos pueden ir en contra de los ideales del partido. Así impiden el pensamiento crítico y, de este modo, cualquier forma de oposición. Tristemente, estos mecanismos de control no se limitan a la ficción. Hoy en día se utiliza para controlar las mentes de los ciudadanos, y tú y yo somos víctimas de eso. ¿Has notado cómo cada vez es más común hablar con eufemismos? En el trabajo, a los despidos les llaman ajustes de personal. Los empleados ya no son trabajadores, ahora son colaboradores. Y la precariedad e inestabilidad ahora se trata como flexibilidad laboral. Este es solo un pequeño conjunto de ejemplos en un espacio limitado. Pero si haces el ejercicio en otras áreas de tu vida, estoy seguro de que vas a encontrar que también sucede esto. La ciencia sugiere que el lenguaje influye fuertemente y en ocasiones limita o moldea nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Esta idea se conoce como relatividad lingüística, indicando que los idiomas que hablamos estructuran cómo categorizamos, por ejemplo, colores, tiempo, espacio y emociones. El idioma no determina el pensamiento en sentido estricto, pero sí lo orienta. No es que no podamos pensar sin palabras, sino que el lenguaje facilita, estructura y pone foco en ciertos aspectos de la realidad, dejando otros en segundo plano. Las palabras son un producto del lenguaje y la inteligencia. En mayor o menor medida, fenómenos objetivos o intersubjetivos como la percepción, la memoria, el análisis, la comprensión y la empatía dependen del lenguaje. Pero si crees que este tipo de control se limita al lenguaje oral y escrito, déjame decirte que el simbólico y el no verbal también son instrumentos de control. Como ya mencionamos, este fenómeno no solo sucede cuando se limita el vocabulario, también pasa cuando la información se traduce y se presenta en la jerga, por ejemplo, del Internet. Y podemos verlo claramente en la memificación de la política. La infantilización y banalización del contenido limita el espíritu crítico de la audiencia, deshumaniza y simplifica procesos complejos. Posicionan, pero no concientizan. Y sin conciencia no hay acción, hay pasividad. Sin darte cuenta terminas alineado con la ideología de quien emite el mensaje. Un saludo a Chismecito Político. A través de este lenguaje se consigue anestesiar el criterio al normalizar la violencia, la muerte, la opresión y el poder, bajando el tono del discurso al de la cotidianidad. Estos sucesos se pierden en un universo de contenido que hace homogénea toda la masa de información. Nos indignamos por la negligencia del gobierno, pero nuestra atención se enfoca en otra cosa tras un segundo de scrollar en la pantalla. Ahora nuestra atención está en la polémica de tu influencer favorito. ¿Que Kenia Oz le prestó $1 millón a quién? ¿Por qué está esto en mi feed? Ya vimos cuál es la importancia del lenguaje, pero el siguiente punto explica cómo a través del lenguaje y la iconografía se puede apelar a la emocionalidad con fines de control. Propaganda.
Es difícil definir lo que es y lo que no es propaganda. No existe un consenso universal y atemporal sobre qué significa específicamente este concepto, ya que los medios por donde ésta prolifera cambian a lo largo del tiempo. Antes veías la propaganda en un cartel enorme pegado en un edificio. Ahora tienes un post de Instagram. Jason Stanley, en su libro Cómo funciona la propaganda, la define como mensajes no racionales al servicio de una ideología, o sea, un instrumento que nos impide pensar y juzgar con criterio y conciencia para poder posicionarnos de alguna forma en particular. Es un sistema de control invisible. Esta quiebra la capacidad de pensar con lógica. Uno de los mecanismos de propaganda utilizados en el libro Animal Farm es la modificación progresiva de los 7 mandamientos animales. A pesar de no estar permitido, los cerdos comienzan a dormir en camas y los animales perciben una contradicción en esta acción. Sin embargo, al leer el mandamiento nuevamente, descubren que ahora dice: ningún animal dormirá en una cama con sábanas. La norma no desaparece, solo adquiere otra definición, y la contradicción se disuelve lingüísticamente. La propaganda, en este sentido, no solo manipula lo que los animales piensan, sino las condiciones mismas bajo las cuales es posible pensar. Aunado a esto, Squealer, quien es el portavoz del poder, argumenta que las comodidades son necesarias para la salud cerebral de los cerdos, quienes, a su vez, son indispensables para la administración de la granja. Ese razonamiento no se basa en evidencia verificable, sino en una mezcla de tecnicismo, apelación al miedo y a la autoridad. Con las nuevas versiones manipuladas de la historia, Squealer hace que Snowball pase de ser un héroe de la batalla del establo a ser un cobarde que siempre estuvo aliado con los humanos. La propaganda no solo cambia los hechos, también produce afectos, siendo el miedo el más importante. Snowball junto a Mr. Jones se convierten en una amenaza latente que cumple una función específica: bloquear cualquier disidencia. Cada vez que surge una duda o una crítica hacia el gobierno de Napoleón, Squealer formula una pregunta retórica: ¿acaso prefieres que vuelva Jones? Esa estrategia simplifica el campo político en una dicotomía extrema. Apoyar a los cerdos es igual a seguridad, y cuestionarlos es igual a pedir la vuelta de la opresión. El miedo sustituye al pensamiento, y así se solidifica la cohesión social del grupo bajo una amenaza en común. En 1984, la propaganda se encuentra por todos lados y se lleva al extremo. Por ejemplo, los ciudadanos están periódicamente expuestos a los 2 minutos de odio, un evento cotidiano donde se proyecta la imagen de Emanuel Goldstein, un disidente al que el partido le manufactura la identidad de enemigo del pueblo y líder de las amenazas más importantes para Oceanía. Educan al ciudadano para odiarle y temerle. Este ejercicio sirve para canalizar la frustración, crear cohesión social y afirmar la figura del enemigo. El espacio público y personal está lleno de carteles, pantallas y consignas que le hacen saber al ciudadano cuáles son los valores del partido y que estos se encuentran en constante vigilancia. En ambas ficciones, el control físico, o sea, la coerción y la violencia, es ineficiente sin un control simbólico paralelo que organice la percepción, la memoria y el lenguaje. Este es el mecanismo central mediante el cual se construye y se legitima el poder. El doctor Robert Cialdini, en su libro Influencia, identifica principios clave que los propagandistas utilizan: autoridad, prueba social y consistencia en el sesgo de confirmación. Un estudio de 2016 en el Journal of Experimental Social Psychology encontró que la gente es más susceptible a aceptar historias negativas sobre políticos que no apoyas sin verificar los hechos, mientras que analiza con lupa historias que sí apoya. Se busca desencadenar emociones intensas, como el odio y el miedo, pues en un estado de emoción somos más fáciles de manipular. La diferencia es que los propagandistas del día de hoy no necesitan el control centralizado de la información. En su lugar explotan las tecnologías que usamos diariamente. Mediante los algoritmos de las redes sociales, diseñados para enganchar nuestra atención con burbujas de información personalizada que potencien nuestra experiencia emocional, nos exponemos a mensajes cargados de intención propagandística. Cuanto más escandaloso o divisivo sea el contenido, más impulso tienen las plataformas. Esto no es un accidente, es el producto predecible de la optimización para el compromiso. El exceso de estos estímulos no pretende convencerte, sino agotar tu pensamiento crítico y hacerte dudar de la verdad, hasta que creas que esta no es importante. Esta limitación sirve a intereses poderosos. Cuando la gente no puede ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, la acción colectiva significativa se vuelve imposible. Se fractura el espacio público y se generan antagonismos, cada uno con su propia verdad. Añádele miedo y odio a este tipo de sociedad, dividida entre víctimas y victimarios, ignorantes e iluminados, buenos y malos, y se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que germine el totalitarismo. Tal y como afirma Mario Vargas Llosa en su obra La verdad de las mentiras, es difícil distinguir la ficción de la realidad en sociedades con estas características.
Esto nos lleva a la siguiente forma de control. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida. Te recuerdo que todas las semanas subimos nuevos videos. Otros canales te hablan de arte. Aquí lo analizamos, lo contextualizamos, le damos sentido y aprendemos de él. Así que si te gusta ver más allá de lo aparente en el arte y la cultura, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte de ninguna actualización. La mentira como nueva verdad. En la novela, el Ministerio de la Verdad se encarga de la institucionalización de la mentira. Distribuye la propaganda que moldea las conciencias de los individuos. Su función es clara: reescribir periódicos, alterar registros históricos y eliminar evidencias contradictorias. Por ejemplo, si el partido predice una producción de botas anualmente y falla, Winston modifica los registros para que parezca que la predicción fue acertada. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Es este condicionamiento el que mantiene pasivos a los ciudadanos de Oceanía. El objetivo del partido es hacer que la mismísima idea de la verdad objetiva desaparezca del mundo. Se falsean los acontecimientos, se nutre del estímulo de la sorpresa. Con estos mecanismos, el gran hermano presenta la información alterada y esta no es cuestionada. En Animal Farm ya vimos que el ejemplo de cómo se alteran las consignas y los eventos históricos que les dieron origen son catalizadores para generar el control en las masas. Al final de la historia, los humanos, enemigos originales de los animales, al parecer ya no son tan malos para los cerdos, cuando estos comienzan a codearse con ellos. A través de la modificación histórica constante y la manipulación del pasado, el poder logra algo más profundo que la obediencia. Obtiene complicidad inconsciente de los animales dominados. Aquí entra el concepto de la posverdad. Esta alude a un fenómeno donde los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. El término fue acuñado por el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesich en 1992, en un artículo titulado Un gobierno de mentiras. La información se convierte en una herramienta valorada de forma utilitaria. Ya no es importante si la información es verdadera o no, solo importa lo que se puede conseguir mediante esta. Por otro lado, la filósofa e historiadora Hannah Arendt menciona que la propaganda no solo cambia lo que la gente piensa, cambia cómo la gente piensa. No busca convencer, sino adoctrinar a las masas solitarias. El objetivo ideal del dominio del totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido. Es aquel que ya no distingue entre lo verdadero y lo falso. Esta idea se conecta con lo que Chomsky y Herman llamaron la manufactura del consentimiento, el proceso mediante el cual los intereses poderosos moldean a la opinión pública para que apoyen sus objetivos. El fin es manipular la percepción y así conseguir el control de la narrativa, para poder hacer de la obediencia algo incuestionable. Como usuario, te hace negar la evidencia y anteponer el discurso y la falacia emotiva. Ya no se trata de la creación de un engaño, sino de la manufactura de una realidad donde la verdad y la mentira ya no importan. La propaganda es una forma moderna de esclavitud, una que condiciona la mente mientras el cuerpo es aparentemente libre. Como dato curioso e irónico, el trabajo de Orwell ha sido víctima de la manipulación propagandística que tanto se esforzó en criticar. Muchos de sus trabajos han vuelto a interpretarse en múltiples ocasiones cuando son adaptadas a un formato distinto al literario, distorsionando su mensaje para servir a los mismos intereses que el autor cuestionaba. En el caso de la fábula de Animal Farm, esta fue instrumentalizada por la CIA como propaganda anticomunista. El gobierno de Estados Unidos destinó $300,000 para poder producir una adaptación cinematográfica con cambios malintencionados al mensaje original. En el libro, cada granja tiene una identidad propia y simboliza alguna potencia europea. En la peli se eliminan estas alusiones. No vaya a ser que alguien note la gran crítica al imperialismo capitalista. En general, eliminan cualquier tipo de crítica lo suficientemente ambigua que pueda llevar al espectador a cuestionar cualquier forma de poder fuera de la Unión Soviética. Además, cambian el final por completo. En el libro, los cerdos adoptan la andanza y los modos de los humanos, hacen la paz entre ambas especies y brindan juntos en una cena. Los cerdos simbolizan a los dictadores de la Unión Soviética y cómo estos compartieron el pan en armonía con las otras potencias capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial. En la película, la alusión a otras potencias se elimina para no manchar la imagen de los gobiernos que no están alineados al comunismo soviético. En la cena solo hay cerdos y el cliffhanger es que los animales vuelven a organizarse para acabar con los porcinos. Si llegaste hasta este punto del video, seguramente es porque eres un apasionado de la cultura y el arte. Pero si te gustan otras disciplinas artísticas como el cine, te invito a que te suscribas a mi otro canal, Cine en Clave, donde hablamos de cine más allá de lo aparente.
Conclusión. Si bien las pretensiones de Orwell al escribir sus obras eran las de analizar un contexto contemporáneo a sí mismo, esos análisis terminaron por convertirse en lecciones casi proféticas. Observó las formas de dominio y control de los gobiernos de su época y estas las llevó a sus máximas consecuencias dentro de sus ficciones. Es alarmante como aún hoy en día seguimos encontrando paralelismos entre la obra de Orwell y las prácticas de dominación y control político que vemos hoy en día. Y para todos aquellos que no han comprendido del todo la obra de Orwell y que piensan que se limita a una crítica de un sistema político que dejó de existir hace más de 30 años, los invito a reflexionar acerca de lo que vimos el día de hoy en esta sesión. Observa cuáles son las dinámicas de poder bajo las cuales está sometido. Observa cómo los mecanismos de control descritos en las novelas se utilizan aún hoy en día de forma sutil pero omnipresente. En 1984, Orwell nos advierte sobre las consecuencias de no querer ver la verdad objetiva, dejarse guiar por devociones de partido y justificar la opresión y la violencia por simpatías, alianzas o intereses. En Animal Farm nos enseña que el poder, por más amigo que parezca, solo pretende secuestrar la lucha del pueblo para institucionalizar su hegemonía sin cambiar la realidad social de los gobernados. Este es el mundo en el que vivimos y esta es la opresión a la cual nos someten. Y después de todo esto, queda una pregunta incómoda. ¿Cuántas cosas de las que piensas, en verdad, las pensaste tú? Porque la propaganda no funciona como creemos. No siempre grita, no siempre es vistosa, no siempre miente de forma evidente. A veces es muchísimo más sutil y eso en verdad es alarmante. Si es que hay un antídoto para poder escapar de este control, sería el de cuestionar absolutamente todo. Cuestiona lo que consumes. Duda de todo, incluso de aquello que confirme tus propias creencias. Porque en un mundo donde todo compite por tu atención, pensar se convierte en un acto de resistencia. Tal vez esa es la lección más importante que nos deja en 1984 y Animal Farm, que la libertad no empieza allá afuera, empieza en tu mente. Habiendo concluido esta sesión, es tu turno de dar tu opinión. ¿Ya leíste estos libros? ¿Cuál te gusta más? ¿Crees que Orwell hizo un buen análisis del poder y sus mecanismos de control? Me encantaría leerlos en los comentarios, pues el arte se disfruta muchísimo más cuando se comparte. Así que mándale este video a algún amigo conocido que tengas al que le pueda interesar este tema y que pueda aportar algo para nutrir mucho más a la conversación. Suscríbete a este canal si te gusta ver más allá de lo aparente en la cultura y el arte, y activa la campanita para no perderte de ninguna actualización de nuevos videos que subamos. Gracias por haber estado en la sesión de hoy, te deseo que tengas un excelente día y que sigas disfrutando del arte.